Pide la interrupción la legisladora Bianchi, tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Va a ser un poquito más que una interrupción y voy a abusar de la buena voluntad de los colegas, porque este es un tema muy importante y se necesita un poquito de tiempo. Lo que voy a procurar salir es de los lugares comunes. Y pensaba, y lo voy a hacer en la medida que ustedes sean generosos, enfocar este tema desde el punto de vista de la educación, porque los educadores tenemos en nuestras manos gran parte de la solución para que estas cosas no vuelvan a repetirse. La educación es el instrumento para muchas cosas, pero para conocer la historia y conocer la realidad es el gran instrumento, la verdadera historia, la historia como ciencia social. Voy a decir una cosa que se me ocurrió en este momento porque no pude evitar, señora Presidente, la emoción cuando usted, diciendo quiénes estaban como invitados en las barras o presentes en las barras, usted pronunció el nombre de Rita Bittencourt. Debo sacar en conclusión que es o la hija o la hermana o alguna pariente muy directa de la señora Bittencourt, que yo cuando asumí la dirección del Liceo Bauzá en el año 94, poco tiempo después, la invité para que diera una charla sobre su experiencia en Auschwitz, porque ella tenía la gran virtud, señora Presidente, de explicar el día a día sin que sea gran literato ni gran dirigente político. Yo recuerdo una cosa que ella me dijo cuando yo la contacté. Cuando yo estaba en la lista, en la fila con Mengele, dependía del dedo de Mengele si yo vivía o no vivía y estoy acá. Por haberla invitado en el año 95, 96, no recuerdo exactamente, a dar una charla en el Liceo Nocturno, a las 48 horas sufrí un atentado en la puerta de mi casa donde se tiraron bombas Molotov y se dibujaron cruces, símbolos esvásticos nazis. O sea que no está lejos el nazismo de nosotros. Solo por haber invitado a la señora Bittencourt, que después tuve el placer dentro del Códice de hacer lo posible para que una escuela llevara su nombre. Esto lo quería decir porque su sola mención me emociona muchísimo, muchísimo, muchísimo. No por el atentado, por favor. Me emociona porque quiere decir que estamos con el problema presente. Si bien puede haber diversas fechas para aludir al inicio de la Shoah, porque yo estoy de acuerdo con el senador Bordaberry, con los autores que él nombró, que es mucho mejor que Holocausto, tiene otra significación. Yo tomo como referencia la Escuela Internacional de Estudio de Yad Vashem, una de las organizaciones más representativas para el análisis, la explicación y el accionar proactivo desde el punto de vista educativo, al que nos resulta irrenunciable. No obstante, para entender y para afianzar el nunca más, debemos tener en cuenta qué significa el término Shoah, partiendo de la base que no es una palabra de uso disponible desde las 40. El primero, por holocausto, tiene ya varias décadas de uso usufructo, pero el segundo, la Shoah, es relativamente de incorporación más reciente, aunque desde lo preceptivo ingresa con una fuerza significativa que abre las puertas de un abordaje didáctico, pedagógico más intenso. Holocausto es el proceso sistemático de eliminación física y de identidad. No se caracteriza por la unicidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, más de una decena de genocidios afectaron a la humanidad, pero queremos insistir en cada uno de estos términos. Eliminación física y de identidad. La Shoah como proceso, o el holocausto, si quieren, porque lo dice las Naciones Unidas. A mí las Naciones Unidas me enseñan muchas cosas y otra me las desenseña. Tiene un soporte ideológico que implica una planificación minuciosa de aniquilación o de exterminio del pueblo judío y al mismo tiempo de otros grupos humanos que nada tienen que ver con el concepto de raza.
Nos referimos a gitanos, homosexuales, discapacitados, masones. La cuestión es aniquilar al distinto y posicionarse en el ámbito de una absurda verdad absoluta, poniendo en juego prácticas comunicativas de contenido persuasivo y falaz para instalar ideas vestidas de intolerancia. ¿Cuál es el mayor riesgo que se corre en la actualidad ante la Shoah o el Holocausto, si quieren, como hecho histórico? El mayor riesgo es su negación por motivaciones intelectuales, económicas o políticas. El negacionismo como punto de vista se instala ante una historiografía que como sustento científico explica lo ocurrido en ese pasado relativamente presente. Vale la pena repetir, señora presidenta, hay una historiografía que habla de acontecimientos históricos. No se trata únicamente de relatos, aunque los relatos son fundamentales para indagar en los aspectos humanos o en las secuelas psicológicas y sociales de las vivencias brutales. El Holocausto, la Shoah, debe instalarse en todos nosotros, no solo porque debemos esperar un nunca más, tampoco porque sea el tema motivador para alcanzar temas relativos a la formación humana o ciudadana. Debe instalarse como un acontecimiento social que tuvo consecuencias en todo el mundo y que implicó la participación de seres humanos que tuvieron sus roles según las etapas durante las que se desarrolló ese proceso de aniquilamiento. Quizás el análisis profundo de la Shoah, del Holocausto, de la Shoah, como objeto de estudio en sí mismo, permita que los alumnos empaticen con las personas que se vieron involucradas en aquellos hechos o que entiendan que aún hoy hay familias descendientes de aquellas personas. El senador Bordaberry habló de Canadá, habló de Estados Unidos. No hagan interrogaciones en el Uruguay. No pregunten cuántos alumnos saben qué son todas estas cosas. Estamos hablando de entender que hubo víctimas reales y no de ficción. Hay historias humanas que fueron parte de esa época, lo que se traduce en un ancla de seguridad para quienes se vincula y aprende sobre el proceso. Hay una seguridad científica y humana. No hay cuestión anecdótica. No hay cuestión anecdótica. Nadie puede colocarse en la posición de aquellas comprobadas víctimas, pero hoy hay que entender que hay un eje cronológico del que se desprende un antes, un durante y un después de la Shoah. Y que durante es el proceso más traumático. Por eso la instalación de una pedagogía de dilemas ante el estudio de la Shoah permitiría a los estudiantes comprender y desarrollar sus capacidades humanas en torno a la ética fundamental para tomar posición y alcanzar un mayor desarrollo de la formación ciudadana. Una formación ciudadana que es la resultante del estudio que implicó el relato humano, que básicamente es científico y lo hace creíble y al mismo tiempo muy doloroso, porque en definitiva es el hombre comiéndose al propio hombre. Insistimos en recordar la Shoah, que la Shoah no se puede reducir solo a relatar etapas. Como educadores siempre debemos pensar en el ser humano. Y si se produjo ese nefasto proceso en la historia de la humanidad fue porque hubo protagonistas, víctimas, perpetradores y observadores. Y ahora tengo ganas de decir cómplices, muchos cómplices, en todo el mundo occidental y cristiano también. De aquí surgen preguntas que deben ser recurrentes y recursivas. ¿Cómo fue posible? ¿Qué fuerzas psicológicas o sociales incidieron para ser perpetrador y observador pasivo? ¿Qué valores debemos rescatar para el desarrollo de los derechos humanos? ¿Los justos de las naciones ocupan en la memoria el lugar correcto para recorrer nuestros afectos íntegramente? Hemos hablado de un antes, de un durante y de un después. Los sobrevivientes, acaso silenciosos, hasta el juicio de Eichmann en 1961 y la declaración de 120 testigos en Europa en 1945, debieron plantearse una verdadera pregunta trascendental. ¿A qué patria se puede volver? Pues bien, señora Presidenta, y ya termino y agradezco su buena voluntad, Uruguay fue una de esas patrias que acogió a una comunidad judía
al igual que otras que moldearon un país desde diferentes perspectivas. Y les pido a todos que leamos a Bertolt Brecht, no la famosa frase que se repite continuamente, que leamos La resistible ascensión de Arturo Ui y que pidamos que se reitere permanentemente en el teatro uruguayo, porque una cosa es leerla, que es muy dura, pero mucho más duro es verla. La resistible, no la irresistible, la resistible ascensión de Arturo Ui. El monstruo fue soportado, fundamentado, creado, financiado por muchos. Ahora, después el monstruo, que puede crecer otra vez en cualquier momento, y creo que está creciendo en muchos lados, funciona por sí mismo y se derrama muchísima sangre y se pierden muchas vidas humanas para destruir al monstruo. Es la resistible ascensión de Arturo Ui. De nosotros, de la humanidad, depende ver los riesgos concretos que tenemos hoy y no reducir, con esto termino, reitero, para enseñar el Holocausto o la Shoah, los relatos puntuales. No estamos libres y el mundo de hoy es un ejemplo de que cosas similares, porque la historia es una ciencia social, no se repite, tiene leyes generales, nos estén acechando en este momento a todos. Gracias, señora presidenta.